Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. ¿Sabes por qué la lectura es más importante ahora que nunca? En un momento en el que la mayoría de las escuelas de todo el mundo están cerradas y debemos quedarnos en casa, la lectura nos ofrece herramientas para combatir el aislamiento, expandir nuestros horizontes y estimular nuestras mentes. El Decamerón narra el encierro voluntario de 7 mujeres y 3 hombres ante la amenaza de una enfermedad que presagia el fin del mundo. De ello, de tales cuarentenas, da cuenta la literatura, porque la literatura es un gran estudio y porque la literatura es al mismo tiempo una gran chismosa que nos permite conocer cómo vivieron y murieron otras personas siglos atrás durante las catástrofes. Ulises Paniagua, narrador y poeta mexicano. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿ha intentado hacer el ejercicio de viajar a pandemias de otros tiempos a través de la literatura? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. Existen muchos ejemplos en los cuales la literatura ha contribuido al desarrollo de la música, en las letras y conceptos de algunas bandas y canciones basadas en libros. En este sentido, José Lo Rangel, integrante del grupo Café Tacuba, habla sobre la canción Las Batallas. Quique nos explicó desde el principio que la canción estaba basada en la novela de José Emilio Pacheco, pero no fue hasta una de las primeras entrevistas que hicimos y las muchas que siguieron después que descubrí que más que estar basada en los hechos ocurridos dentro de la novela, la canción es la reacción de Quique como lector. De ahí el inicio
Un postre que nos salva, la lectura. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestro invitado es César Benedicto Callejas, escritor y abogado. César, qué gusto que hayas aceptado esta invitación. Muy buenas tardes. Al contrario, Ana Leticia, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido y muy contento de estar con todos ustedes. César, ¿qué puede proporcionarnos la lectura en tiempos de pandemia, cuando el llamado de las autoridades ha sido a salir lo menos posible de casa y a reducir también a lo mínimo necesario nuestros contactos cara a cara? Yo creo que la lectura ha sido un factor de conservación de la salud mental, en gran parte y para mucha gente. Me parece que la lectura lo primero que te ofrece es la capacidad de abstraerte del mundo, de un mundo que se nos ofrece en este momento cargado de incertidumbre, de problemas y sobre todo de cosas que no podemos explicar, y esto es gran parte de nuestra angustia. Por otro lado, además, evidentemente, del conocimiento, creo que es una forma de obtener mucho placer, mucha alegría, reposo, y vaya, es como fabricarnos un pequeño mundo a nuestro alrededor dentro de esta experiencia vital que nos ha correspondido a todos los seres humanos y que no es fácil. Decía Julio Cortázar que de un tiempo para acá el único lugar donde se puede estar en paz es en los libros. Es como un buen principio, ¿no? Nos encanta que hayas empezado diciendo que la lectura es fundamental para la conservación de la salud mental, dado que este es un programa donde nos orientamos a explorar el paisaje interno. Y en este sentido te preguntaría, a lo largo de esta pandemia, al atender este llamado de quedarnos en casa, para quienes desde luego han podido hacerlo, una pregunta cobró forma: ¿qué hago con mi tiempo libre? Y entonces empezaron a surgir toda una serie de propuestas a través de la internet, desde clases de cocina a sesiones virtuales de yoga y desde luego una infinidad de conversatorios. ¿Qué tanto tiempo disponible nos quedó entonces para la lectura? Yo creo que la propia noción de tiempo libre se modificó. Aprendimos a hacer como pequeños módulos de nuestro tiempo, algo que la gente en las viejas sociedades ya hacía, y que nosotros nos acostumbramos a los horarios impuestos de ir a la oficina de tal a tal hora, estar en el transporte de tal a tal hora, y el hecho de mantenernos en casa nos implicó la facilidad de hacer pequeños bloques de tiempo. Entonces, tanto tiempo para cocinar, tanto tiempo para la familia, tanto tiempo para descansar o para trabajar. Y en ese sentido yo creo que el libro tiene una virtud maravillosa. El libro tiene la capacidad de esperarnos a los 5 minutos que tengamos libres, al minuto de distracción, al instante en que nos quedamos para descansar. Y creo que desde ese punto de vista, el tiempo libre o el tiempo adjudicable a la lectura pues se pudo haber multiplicado en la medida que la gente deseó acercarse a los libros, ¿no? Y este es algo importante. Yo creo, siempre acostumbro a andar con un libro a la mano porque no sé en qué momento me quedan 5 minutitos para echarle un ojo. Creo que esa es una práctica que ahora en muchos aspectos se recuperó, porque creo que del lado bueno de la pandemia fue que nos volvimos a humanizar respecto de nuestras cosas. ¿Te parece que nos volvimos a humanizar respecto de nuestras cosas? ¿Podrías abundar en esta idea? Sí, claro, con gusto. Mire, aprendimos a que no necesitamos todas las cosas que pensábamos que necesitábamos. Aprendimos que los deseos no son necesidades. Aprendimos a volver a tocar nuestros libros. Aprendimos muchísimas cosas que se nos habían olvidado. Y creo que en la medida que quienes tuvieron la posibilidad de asumir estas cosas de manera positiva, pues se encontraron con que los libros eran una compañía que había estado guardada por allí, y el hecho de volver a tocar el libro, de volver a encontrar el recuerdo de cuando se compró, se leyó por primera vez, y todo este tipo de cosas coadyuvaron a tener una nueva experiencia con nuestros propios objetos, ¿no? Lo resignificamos, creo, de alguna manera. Contamos con datos que nos permitan saber con la mayor fidelidad posible cómo ha sido la práctica de la lectura a lo largo de este año. Sí, por supuesto. Mira, la Cámara de la Industria Editorial y las ventas de Amazon y de otras librerías virtuales, lo que nos informan y lo que podemos rastrear en la red a través de estos datos duros, es que la demanda del libro, sobre todo de una manera muy marginal en el libro digital, porque los mexicanos seguimos leyendo en papel, aumentó, pero lo que no hemos aumentado es la base de lectores. La gente que ya leía, leyó más. Hay algún pequeño aumento entre quienes no leían, pero en general la gente que ya leía, leyó más.
Segundo, que el cuello de botella, la parte difícil, no estuvo ni en los autores ni en las editoriales, sino en el punto de venta, en las librerías, que son las que pues, por obvias razones lo sufrieron más. Y aquí sí quisiera hacer notar que muchísimas editoriales, Textofilia, Sexto Piso, Universo de Libros, se asociaron de alguna manera con sus lectores y con sus autores para generar dinámicas de venta y de lectura, y creo que esto suplió en gran parte la ausencia de promoción de lectura oficial. ¿Y cómo han sido estas dinámicas que han impulsado las editoriales que mencionaste? Mira, yo creo que hay de todo, desde la compra de bonos a futuro de libros como si fueran acciones de empresas, que lo hizo al principio Sexto Piso, que es una idea genial, que la gente invirtiera en libros que iba a leer después. La Asociación de Librerías Independientes y la Universidad de Nuevo León empezaron a hacer promociones en ferias virtuales del libro. Los escritores nos pusimos de acuerdo con nuestras editoriales. Ahora mismo está en librería un libro mío, La niña que esperó al rey de Inglaterra bajo la lluvia, que me hizo favor de editarlo Universo de Libros, y nos pusimos de acuerdo para la promoción del libro y la venta del libro, cosa que el autor habitualmente no hace. Con Textofilia, la presencia en distintas plataformas y a través del uso de las redes sociales, que hemos tratado de quitarles esta característica de la infodemia para volverlas centros de colaboración social, ¿no? Y eso es algo como muy importante. Entonces, las editoriales se vieron obligadas a echar a volar la imaginación y a buscar nuevos recursos para poder seguir vendiendo los materiales que ellos publican, que son los libros. Exactamente, yo creo que hay un renacer también de la editorial independiente y de la librería independiente, ¿no? Entonces eso es algo, un camino interesante que quienes... Bueno, la cultura en México se ha hecho siempre por ciudadanos y la cultura en México ha sobrevivido por los ciudadanos y gracias a los lectores y gracias a los que ven y compran arte y gracias a los artistas y a los intelectuales, pues ha sobrevivido sola prácticamente a costa o gracias a la sociedad civil. Y fue una manera en que pues así nos hemos organizado y ahí va tirando bien. Decías que la gente que ya leía antes de la pandemia se consolidó como lectora o como lector. Y los datos en otras partes del mundo apuntan también en ese sentido, César. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, evidentemente hay países que sus márgenes de lectura son muy, muy superiores a los nuestros. Estoy pensando en los países nórdicos, que mientras nosotros estamos leyendo entre 3.5 o 4 libros al año, ellos están leyendo sobre los 23, 24 libros. Pero sí hay un incremento, sobre todo en el continente americano, hay un incremento en un segmento que a mí no me tocó, la literatura para niños, escrita para niños, y también una vuelta, creo que esto es algo importante, a nuestros propios autores, ¿no? Si nosotros leemos entre 3.5 y 5 libros y en otros países leen hasta 24 libros, es un gran abismo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasaba ahí incluso ya antes de la pandemia, César? El gran problema de la lectura en México es la enseñanza de la lectura, la promoción de la lectura, no de ahora, sino de hace 30, 40 años. No se promueve la lectura con libro barato, o sea, se promueve a través del placer de la lectura. Eso fue lo que le dio origen, por ejemplo, al blog, a Cisterna de Sol, mi plataforma, la plataforma que yo manejo, que es la idea de leer por placer. A partir de eso, yo creo que ha habido una serie de intentos de promoción de la lectura que cada gobierno cambian. En este momento hay ausencia de este tipo de factores. Y al final del día creo que lo que se nos olvidó desde el principio para la promoción de la lectura es que la lectura es placentera, la lectura es sabrosa y se lee porque es rico. Y creo que eso es como un buen camino para que la gente se acerque al libro, ¿no? Y ya que tocabas el tema de la literatura infantil, cada vez más hemos visto en los últimos años, incluso en condiciones como las que hemos vivido durante los últimos 12 meses, que hay un gran impulso de la literatura infantil en nuestro país y que se promueven actividades justamente para acercar a niños y niñas la lectura de una manera placentera, César. Así es, mira, yo lo que hice, y mis hijos son buenos para la lectura, les gusta, es que cuando ellos nacieron, pues bueno, los libros que yo no quería que tocaran porque eran ediciones muy viejas o muy buenas, les puse hasta arriba de los libreros y lo demás hicieron castillos con los libros y los babearon y caminaron sobre ellos y jugaron, y porque los libros son objetos que hay que tocar y que hay que disfrutar. Y creo que esto es algo bien importante. Ahora aprovechar que hay literatura muy buena hecha para niños. Estoy pensando en Antonio Ramos, Ramos Revilla, en Juan Villoro, gente que está haciendo muy buena literatura para niños. Yo me crié leyendo libros que no fueron escritos para niños,
Y sin embargo, pues ya en los años 70 del siglo pasado, pues eran para niños. Julio Verne, Emilio Salgari, etcétera, que nunca fueron pensados para niños. Ahora hay esa ventaja. Yo creo que también es muy importante el rito familiar. Si el padre y la madre leen, los chicos aprenden por imitación y también leen. Y sobre todo es esta idea de vamos a disfrutar leyendo y vamos a contarnos historias y vamos a regresar al ritual ancestralísimo que nos hizo humanos de contarnos la lectura al final del día. Yo creo que esos rituales familiares ayudan mucho a la integración familiar y es un intercambio de placeres individuales que se convierten en colectivos. Si en una familia no existe ese hábito y nos está escuchando, ¿cómo sugerirías introducirlo? Mira, yo creo que hay una dosis de angustia para la gente que no desarrolló el hábito de la lectura y que en una época ya mayor o posadolescente quiere intentarlo. El primero es 10 minutos de lectura al día son muy buenos. O sea, nadie está obligado a leer nada, por supuesto, pero menos un libro al mes. O sea, vemos quienes leemos sobre los 80 libros al año, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso ya es vicio. Yo creo que basta con fijarse una página al día. Segundo, sentirse con la idea de que cualquier libro, por malo que sea, tiene algo bueno y que no existe algo así como la literatura culta y la literatura comercial. Hay literatura bien hecha y literatura mal hecha. Partiría además de la idea de que alguien en algún momento de la historia escribió un libro para mí y lo que estoy esperando es que yo lo descubra. Y para eso hay que buscarlo. Así que me parece que lo primero es apertura, tener el deseo de querer leer, saber que leer es una actividad que produce mucho placer, intentarlo y no torturarse sobre ello. El libro no me gusta, lo dejo, empiezo otro y encontraré el libro que me diga algo. La página del día, la página de internet del día, el formato no importa, sino el contenido, ¿no? Una pequeña rutina diaria de unos cuantos minutos constituye lectores a la larga. Pues esta es una invitación para que quienes no tienen la afición de leer, si así lo desean, se acerquen al libro. Pero sobre esto que decías, de que de pronto encontramos libros que no nos gustan y los dejamos, esto les pasa incluso a los grandes lectores, César. Por supuesto, mira, yo creo que no hay razón para comer un plato que no te gusta. Si estás comiendo algo que no te gusta, lo dejas y no te lo acabas, ¿no? ¿Por qué demonios tengo que acabarme un libro que no me gusta? Yo sé que escribir un libro es algo difícil porque he escrito varios. Y entonces yo en lo personal le doy 50 páginas del beneficio de la duda a cualquier persona que se animó a escribir un libro. Pero si en la página 50 no me convence, ya lo que sigue. La vida es muy corta y hay muchos libros, hay que disfrutar los que están. No hay ningún cargo de conciencia en eso, ¿no? ¿Y cómo equilibras tu tiempo entre, por un lado, leer tanto a lo largo del año y por otro lado, escribir? Mira, yo creo que es una cuestión como de rituales. Yo soy un lector y un escritor nocturno. Cuando ya terminó la jornada, cuando ya reinó la paz nocturna, es cuando pues saco mi libro y pues yo tengo el hábito de leer 50 páginas diarias. Es lo normal en mí y no me puedo dormir si no lo hago. Te estoy hablando que, pues bueno, yo tengo un entrenamiento desde los 8 años de estar leyendo y me gusta mucho. Es el momento en que escribo también. Pero bastaría con que cualquier persona se hiciera el hábito de leer una página después de comer, se hiciera el hábito de leer una página a la hora del desayuno, se hiciera el ritual de sacar el libro y subrayarlo y dibujar en él y hacer sus notas en ese minuto que le queda para estar consigo mismo, ¿no? Y eso pues va desde encerrarse en el baño hasta estar en la ventana que a uno le gusta, en el sillón, en la silla que a uno le gusta. Yo en la casa de mis padres era un departamentito pequeñito en Lomas de Sotelo y mi lugar de lectura era la cocina porque es donde estaba la azotehuela junto a la cocina, porque es donde estaba la ventana más grande. Todo depende de hacernos ese ritual y ese espacio para los minutos de la lectura. ¿Tú acompañas la lectura con alguna otra afición? Por ejemplo, el café, escuchar música, ¿o únicamente te concentras en eso, en la lectura? Mira, yo no soy ser humano sin el primer café. Entonces, sí, para leer un cafecito es muy rico. No suelo leer con música, salvo que el libro me lo pida. Es decir, Haruki Murakami, por ejemplo, el escritor japonés, se refiere mucho a la música. Entonces, hacer el experimento de oír lo que está oyendo el personaje es algo como muy gratificante. Incluso, una vez que podamos salir, llevarse el libro al lugar donde suceden las cosas es un experimento bien bonito. Y te digo, es esta cuestión del placer. Leer Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco en un café en la Roma vuelve 2 veces el placer.
Y para esto, la pregunta directa que me haces, pues sí, con mi cafecito casi siempre, o siempre, y si la lectura me lo pide, pues algo de música, si no, el silencio y el café son suficientes. Nos encantó esto que dijiste, llevarse el libro al lugar donde suceden las cosas, volvernos exploradores, en este caso de nuestra ciudad, cuando menos, a través de los libros. Qué buena iniciativa, César. Vivimos en una ciudad que está llena de literatura. La Colonia Condesa Roma son una biblioteca viva. La Plaza de Río de Janeiro, el edificio de las brujas ahí en la Plaza de Río de Janeiro que sale en el desfile del amor de Sergio Pitol, las batallas en el desierto, que es toda una canción a la Colonia Roma. Mira, un ejercicio que es bien bonito porque además está destinado al fracaso, pero es un fracaso muy dulce, es buscar la casa de Aura de Carlos Fuentes en la calle de Donceles, porque además esa casa no existe y nunca existió. Entonces tratar de encontrar el número es como un ejercicio bien padre, ¿no? Bueno, y eso es algo que podemos hacer incluso en pandemia. Nos armamos con nuestro gel y nuestro cubrebocas y nos ponemos a hacer esta búsqueda. Exactamente, y como eso hay muchísimo, ¿no? Hay de todos los siglos. La Ciudad de México es un personaje literario maravilloso. Hay un libro de Vicente Quirarte, El elogio de la calle, que es una de las mejores descripciones literarias de la Ciudad de México. Pues ya con esto nos estás haciendo una invitación a leer y además a redescubrir nuestra ciudad, que como dices, es una joya. Siempre encontramos algo nuevo, aunque hayamos ido varias veces a ese mismo sitio. Sí, y yo creo que la idea de salir a la calle con ese ánimo literario es interesante. Mire, por ejemplo, Max Aub tenía el escritor republicano español que vino a vivir a México, regresó un ratito a España, ya no se halló, como decimos los mexicanos, regresó a México. Vivía en la calle de Euclides y tenía un periodiquito que se llamaba el Diario de Euclides, por la calle en la que vivía. Ahora donde él vivía hay una taquería. Entonces buscarse las casas donde estuvieron los escritores, la Capilla Alfonsina en Benjamín Gil 122, casi esquina con Sombrerete, la casa de don Alfonso Reyes, que para mí es un lugar importantísimo en mi vida, y como dice Javier García Diego, su director, es el lugar más bonito de la Ciudad de México, ¿no? Y esos lugares se pueden visitar, se pueden ver, y es muy interesante. La Fonoteca Nacional, que fue la última casa de Octavio Paz en Coyoacán. Evocación de Mixcoac. Yo no nací en Mixcoac, pero allá viví durante toda mi niñez y buena parte de mi juventud. Apenas tenía unos meses de edad cuando los azares de la Revolución nos obligaron a dejar la Ciudad de México. Mi padre se unió en el sur al movimiento de Zapata, con Antonio Díaz Soto y Gama y otros jóvenes, mientras mi madre se refugió conmigo en Mixcoac, en la vieja casa de mi abuelo paterno. Llegué en 1914 y no me moví de allí sino hasta 1937, año de mi primera salida de México. Casi un tercio de mi vida. Mixcoac ha cambiado mucho. Hoy es un suburbio anónimo de la ciudad, pero en la época prehispánica fue un señorío azteca. Más tarde, desde la conquista, la cabeza de un municipio con autoridades propias, iglesias, conventos, edificios civiles, barrios pintorescos y algo que es muy difícil definir: un alma, una tradición. A fines del siglo XIX, Mixcoac se convirtió en un lugar en donde las familias de la capital pasaban las temporadas de fiesta y vacaciones. Las casas eran espaciosas y abundaban los jardines. La revolución terminó con ese género de vida, pero no con Mixcoac. El pueblo que yo conocí todavía estaba vivo, aunque en decadencia. La cercanía de la muerte le daba cierta secreta, indefinible melancolía no exenta de nobleza. Mixcoac todavía habitaba su pasado. Con los ojos de la memoria lo recorro ahora calladamente. Comienzo mi paseo imaginario por la calle de Goya, que entonces se llamaba de las Flores. Árboles corpulentos y casas severas, un poco tristes, animaban la soledad de la calle el blanco colegio de las Teresianas y a la hora de la entrada y salida de clases, los blancos uniformes de las muchachas. Voces de mujeres y piar de pájaros, revoloteo de alas y de faldas. Casi al final, la casa de los G. Eran amigos de mi familia y a veces yo acompañaba a mi abuelo en sus visitas.
Yo abría el portón y entrábamos en un vestíbulo amplio y un poco oscuro. Nos recibía un moro de turbante y sin guitarra. Imposible no pensar en Venecia y el séquito de Otelo. En lo alto de la diestra, una lámpara en forma de antorcha y que señalaba el camino. Pero el foco de la lámpara casi siempre estaba fundido. Recuerdo un corredor de altas macetas, flores blancas y rosadas, camelias, un piso de ladrillo rojo y separado por una pequeña balaustrada, un patio con limoneros y naranjos. Octavio Paz, Evocación de Mixcoac, fragmento, lectura Gerardo Siriani. En este periodo de pandemia, ¿qué papel te parece que han jugado las redes sociales en la difusión de la lectura, César? Yo creo que en estos meses las redes nos han mostrado su verdadero rostro, en el sentido de que son una fuente terrible de angustia, de error, de mentira, si es que uno no tiene el espíritu crítico para saberlas usar. Que se vuelven un campo de batalla inclemente, porque además no hay nada más poco honorable que el insulto cuando se hace de esa manera tan a distancia, a veces tan anónima. Pero al mismo tiempo, las redes nos permitieron entender que la proximidad es una cuestión de deseo y de mero concepto. La organización civil, digamos, de las redes sociales nos permite entrar en contacto con gente de todo el mundo de manera inmediata, compartir muchísimas cosas, compartir información, compartir sentido crítico, compartir muchas alegrías, mucha esperanza y vaya, yo creo que una gran parte de la educación informal que las instituciones de educación formal van a tener que revisar fue el impulso que aquellos que quieren enseñar o tienen algo que enseñar y que quienes quieren aprender pudieron entrar en contacto. Hay muchas actividades que hoy realizamos ante la pantalla. ¿Qué tan recomendable te parece que resulta para las editoriales digitalizar sus catálogos, generar audiolibros y tener otros canales de distribución más allá de las librerías, de las presentaciones y de las ferias de libro? Yo creo que ese es un tema de mercado sobre todo, pero yo lo que veo es que mientras más joven es el lector, menos le preocupa el formato. O sea, mis hijos brincan sin ninguna culpa entre el digital y el papel. Yo sigo siendo fanático del papel, lo prefiero sobre todas las cosas. Yo creo que es una precondición mía de lector y creo que nuestro cerebro está hecho para leer en papel, de alguna manera, la sucesión de las páginas. Pero, al mismo tiempo, lo importante es llevar contenidos. Y creo que las editoriales han hecho eso. Los mexicanos somos muy renuentes a cambiarnos al libro digital, pero no somos el único país. Francia y España tampoco han dado ese salto, que parece ser que entonces no es necesario. En Estados Unidos, en Canadá o en Inglaterra, hay ediciones que solo se hacen para digital, por ejemplo, que nunca existieron en papel. Nosotros no hemos llegado a ese punto. Yo creo que ahí más bien hay que estar muy con ánimo de explorador para encontrar cuál es la mejor oferta que podamos encontrar para el contenido que queremos, ¿no? César, en una entrevista que concedió en septiembre del año pasado, el escritor Juan Villoro decía que si hemos podido sobrevivir a la pandemia no es solo por medidas sanitarias, sino por cuestiones culturales, y auguró que saldremos de este encierro con una avidez y una curiosidad más grande de conocimiento y de lectura. ¿Coincides con este punto de vista? ¿Podemos apostar a eso? Completamente. Creo que con esta idea de la salud mental, como comenzamos la plática, durante estos meses, ya año y pico de encierro, descubrimos nuestra profunda necesidad de belleza, descubrimos nuestra profunda necesidad de contacto humano de calidad y volvimos a encontrar en las cosas que nos parecían de niños, cosas que en realidad son muy importantes, como la idea de que alguien nos cuente un cuento. O sea, volvimos a sentir esa necesidad de la belleza y de la cultura que tenemos los seres humanos y que es lo que nos hace de verdad humanos. Y creo que en efecto, esta búsqueda va a continuar porque ha sido muy redituable, porque hemos aprendido con ella a mantener un equilibrio dentro de lo frágil que puede llegar a ser cuando nos hemos acercado a la cultura. Y creo que además también nos ha ayudado a volvernos muy críticos con la realidad en un sector importante de la población, a rechazar
la violencia como mensaje normal, a rechazar la idea de la predestinación hacia la miseria o hacia el olvido, ¿no? Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, en la pandemia, un postre que nos salva la lectura. Nuestro invitado es César Benedicto Callejas, escritor y abogado. A nuestras audiencias les recordamos que si quieren comunicarse con el equipo de esta serie, envíen un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Humberto Flores Flores, soy investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también imparto clases en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Durante casi 20 años que yo tengo trabajando en la universidad como profesor, he tenido la oportunidad de tener alumnos de diferentes estratos sociales, y esto ha sido muy interesante porque también me ha permitido vislumbrar distintos niveles culturales que todos ellos tienen. En situaciones como la que actualmente estamos viviendo, de confinamiento derivado de una gran pandemia, esto nos ha obligado a replantear el tipo de lecturas que nosotros podemos encargar a todos nuestros estudiantes. Dirigir nuestros esfuerzos sobre todo a las lecturas que se encuentran en línea, pero también a los pocos recursos que en determinado momento se tienen en las bibliotecas personales. Y vinculado con el tema de los libros, hasta dónde los libros pueden tener una permanencia en un mundo digital. Yo estoy convencido, al igual que la mayor parte de los colegas que se dedican al estudio de la lectura, que el destino de los libros impresos todavía es muy prometedor. Para mí, la experiencia personal de leer un libro físicamente nunca será igual a la que implica leer un libro en pantalla. No solamente está la cuestión de la materialidad, hay muchos libros que son no solamente importantes por su contenido, sino que además son libros hermosos materialmente hablando, por el diseño tipográfico que tiene, por las ilustraciones. Yo en mi caso, que soy historiador del arte y que me dedico al estudio de las distintas manifestaciones artísticas, la oportunidad de poder leer un libro con las ilustraciones a color, esto es muy enriquecedor en muchos aspectos. Yo en lo particular, que trabajo con muchos libros a la vez, no es lo mismo hacerlo de esa manera que hacerlo en una pantalla, ¿no? Entonces considero que la lectura de libros físicos todavía tiene un futuro prometedor en México. Soy Oscar Humberto Flores Flores, soy investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y mi paisaje interno lo lleno con los libros, con los viajes y las conversaciones con los amigos. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada, el tema del día, en la pandemia, un postre que nos salva la lectura, y conversamos con el escritor y abogado César Benedicto Callejas. ¿Cómo ha sido para César Benedicto Callejas leer en tiempos de pandemia? Pues mira, yo creo que yo siempre fui un lector muy ávido y tuve maestros que me acercaron mucho a la lectura y les estoy eternamente agradecido, pero con leal franqueza yo nunca he valorado tanto el hecho de tener mis compañeros, mis libros, como en este tiempo, ¿no? Volví a leer libros que hacía mucho que no leía, me cuestioné sobre mi actividad como lector, incluso hice de ella una
pues una actividad compartida que antes era estrictamente privada, ¿no? Yo creo que en gran manera mucho de la angustia que llegué a sentir o que he llegado a sentir durante la pandemia la pude canalizar a través de la lectura. Porque el libro tiene esta facilidad cuando es bueno, ¿no? El libro parte de un trato, de un contrato entre el escritor y el lector que consiste en creerse una historia, una mentira durante el tiempo que está uno leyendo. Y es entrar al mundo del autor y vivir ahí durante unos minutos. Y entonces en ese salirse de este mundo cotidiano en el que estamos para habitar ese mundo por esos instantes es sumamente gratificante porque uno regresa con nuevas ganas de vivir y de ver el mundo con otros ojos. Yo creo que a mí en ese sentido me ayudó mucho. Cuando dices que has canalizado la angustia de estos tiempos a través de la lectura, nos regresas de nueva cuenta al asunto de la salud mental y de cómo cuidarla, ayudándonos o apoyándonos en la literatura, César. Sí, mire, yo creo que hubo algo que va a cambiar para siempre, es el hecho de los cambios en la dieta. O sea, hoy como nunca, yo y muchísima gente lee las etiquetas de lo que se va a comer. Porque evidentemente si a mí me sube el azúcar y me pega el COVID, pues tengo un riesgo mayor de que me mate. En ese sentido también creo que volteamos a ver nuestra salud mental y nos preguntamos cómo es posible que estemos viviendo en un país con una violencia contra las mujeres de esta dimensión, contra los niños. Ya somos mucho más sensibles al mensaje de quienes están ofendiendo a la sociedad en estos dos extremos. Y creo que eso es parte de el haber ejercido esta preocupación por la salud mental. Es decir, ahora, yo creo que en adelante también es una de las cosas que se van a quedar. Estaremos mucho más atentos de los síntomas y de los gritos de auxilio que nuestra propia salud mental nos echa de vez en cuando, ¿no? Esperamos que así sea. César, háblanos por favor de la iniciativa Cisterna de Sol. ¿En qué consiste? ¿Qué encuentran en ella quienes deseen vivir el goce de la literatura? Muchas gracias. Mira, Cisterna de Sol fue mi entretenimiento durante 10 años, es decir, yo di clases en la Facultad de Derecho muchísimos años, 20, y después me cambié de instituciones y he dado vueltas por el mundo académico, pero algún alumno me decía, oiga, profe, siempre anda recomendando libros, ¿por qué no pone un blog? Y a mí se me hacía como algo lejano y dije, bueno, pues no es mala idea, no es tan complicado. Y el blog se quedó ahí subiendo, sí, con disciplina todos los martes, empecé con la sección de los martes. Pero a raíz de la pandemia se me ocurrió que era no solamente una manera de un modus vivendi, porque sí, prácticamente se convirtió en un modo de vida, fijando nuevas secciones y abriéndonos al gran placer de la lectura. Y a partir de que empezó la pandemia, pues sí, me dediqué mucho más a trabajar la red, aprendí a usar las redes de una manera, creo, constructiva, y esto pues ha redituado en que hemos establecido el diálogo con gente de muchos países. El blog tiene una sección los lunes, es una cosa curiosísima, es el Vals del Minuto. Hablamos un video de 1 minuto sobre cualquier tema que se me ocurra. El martes es el libro nuestro de cada martes, que es como la sección fundadora, recomendamos un libro. Sí creo que yo recomiendo nada más libros que he leído, porque es como de mala educación presentar a un amigo que no conoces. Entonces, bueno, igual con un libro. Los miércoles tenemos el miércoles del presente, regalamos un libro. Siempre en formato de PDF, siempre es un libro de dominio público, es decir, su autor tiene más de 100 años de muerto y en algunas ocasiones menos, dependiendo de la legislación que se aplique, pero siempre regalamos un libro de dominio público. Los jueves es jueves de la lista tonta, y le puse así porque toda lista es incompleta, pero establecemos un tema. Ayer hablamos de marinos y del mar, y son 20 novelas sobre libros con alguna nota crítica que encuentro en internet. Y el viernes es el viernes de citas. Y ahí buscamos citas de libros que he leído y ponemos un pequeño catálogo de citas sobre el libro. Y entonces lo que hacemos es con esto dialogar. A partir de ahí se implementaron varios cursos. Actualmente tenemos al aire de 3 cursos, un taller de formación de escritores, que revive mucho el taller de Alicia Reyes con la que yo estudié en la Nieta Don Alfonso, en la Capilla Alfonsina. Uno que es una delicia, un viaje a 10 ciudades literarias. Fuimos a La Habana este jueves, el próximo jueves vamos a Nueva York, después vamos a Londres, a París, a Madrid. La Ciudad de México la visitamos hace 2 semanas y ha gustado mucho. Y por último, uno sobre literatura y derecho. Y vaya, la gente participa y creo que gusta mucho, y es lo que yo he querido hacer es socializar la lectura. Yo creo que mucha gente no lee porque leer no es sexy, o sea, porque no se platica de libros. O sea, en la medida que podemos socializarla,
encontrar a nuestros pares y platicar con la misma emoción de libros como quien platica de modas, eso ayuda mucho. ¿Cómo pueden nuestras audiencias estar en contacto contigo a través de Cisterna de Sol? Mira, el blog se llama Cisterna de Sol, la liga es cesarcallejas.me, César Callejas pegado, .me. Mi Twitter es @CésarBC70 y pues en estas dos opciones estamos todo el tiempo. Igual buscar en Facebook estoy como César Benedicto Callejas o como Cisterna de Sol. ¿Qué libros nos recomendarías sobre la temática de las pandemias? Mira, al principio de la pandemia se me ocurrió una lista tonta de estas de los jueves y creo que le ha ido afinando con el tiempo. Creo que lo que es muy bueno para tiempos de pandemia me ha resultado son más que libros que nos hablen del optimismo y de la alegría de vivir y todo eso, porque es como triste que nos hablen de salir a pasear cuando estamos encerrados. Creo que la novela policíaca es una buena opción porque nos mantiene ágiles. Y para eso acabo de leer uno que se llama La vida secreta de los escritores, de un escritor francés, Musso, M-U-S-S-O. Magnífico libro. Creo que también es buen momento para revisar nuestros propios clásicos, lecturas, yo diría que amenas y espiritualmente alentadoras. La visión de Anáhuac de Alfonso Reyes. Libros breves que nos sean más ligeros para esa sensación de haber terminado el libro, que siempre es un logro. Hacerlo con literatura de pequeño formato es muy alentador. Pensaría también en Las batallas en el desierto, como te decía hace rato, de José Emilio Pacheco. Creo que este tipo de libros que nos ayudan a revalorar nuestras vivencias sociales individuales ayudan muchísimo. Justo ahora estoy releyendo Agatha Christie, El misterio de Sidford, que es un gran libro. De ella creo que para la ocasión vendría muy rico El asesinato en el Expreso de Oriente, que es un delicioso libro. Y también buscarnos la novela gráfica es una muy buena opción, sobre todo para quienes quieren empezar con el hábito de la lectura. Yo tenía prejuicios, pero mis hijos me los quitaron. Entonces la novela gráfica tiene sus cosas muy encantadoras. Libros exprofesos sobre pandemias como el de Cameron, por ejemplo, ¿los recomendarías? Yo creo que sí, en el sentido de que, vaya, creo que ahí sí es como ir a qué es lo que se le apetece a uno comer cuando está uno malito del estómago o cuando tiene uno toda la intención de darse un atracón. El libro de pandemia, y estoy pensando en El año de la peste de Defoe, estoy pensando en La peste de Camus, estoy pensando en uno buenísimo de Ruy Pérez Tamayo, Enfermedades viejas y nuevas, y estaría pensando en el de Cameron o este tipo de literatura, siempre que uno esté en buenas condiciones anímicas para que el libro no resulte todavía una puntilla, ¿no? Yo creo que ahí sí todos debemos ser algo sinceros si lo que queremos es entender bien el fenómeno en el que estamos o lo que queremos es un recreo y abstraernos un poquito del problema, ¿no? Al final es una decisión personal, César. Personalísima. Yo creo que una de las cosas que han alejado mucho a la gente del libro es esta tendencia que tenían, y seguramente a ti te pasó también, que todo el mundo tenía que leer de manera obligatoria un libro. Y lo que hicieron fue que mi generación acabó odiando a uno de los más hermosos autores de la historia, que es Víctor Hugo. A mí me pusieron a leer Los Miserables y nos dieron, me acuerdo clarito, en la prepa 2 meses. Para un libro que un lector que no es asiduo a la lectura le puede tomar 6. Yo me lo leí en 3 semanas, lo reconozco, y me enamoré perdidamente de Víctor Hugo. Pero no le sucedió a todos. Yo creo que más bien la idea es al libro como a la comida, al libro como a la bebida, al libro como a cualquier placer, cuando uno quiere y en la cantidad que uno quiera. Sin duda. Ahora bien, volviendo a tu iniciativa Cisterna de Sol, sobre los comentarios de la gente que te sigue, ¿hubo cambios durante estos meses de pandemia? Nos dices que la iniciativa tiene 10 años. ¿Qué pasó en estos 12 meses con aquellos que te leen? Mira, yo te puedo decir que el 70% de los comentarios que ha recibido durante 10 años el blog lo recibió en el último año. Esa es una. Segundo, los primeros comentarios durante los primeros años del blog eran gracias, qué bonito participación, muchas gracias, me regaló un libro que no tenía, cosas así. Y a partir de la pandemia el diálogo se volvió mucho más activo. Es gente que opina, que rebate, que encontró un punto de diálogo. La otra es que empezó a haber también contacto entre lectores.
entre este efecto de socialización de la lectura, la gente que ha asistido a los cursos, que se escribe ahora entre ellos. Abrimos el club de lectura, el círculo de lectura, que va a sesionar 2 veces al mes. Y ahí la intención es esa, socializar la lectura. Yo creo que lo que hace falta es que vayamos formando la idea de cómo sucede en muchos países, que la gente se sienta a platicar de libros, contar del libro como se cuenta el chisme del cuate, y narrarse las peripecias del personaje como cuenta uno los chismes del barrio. Yo creo que eso es lo sabroso. O llegar al punto de poder presumir el libro que está uno leyendo como presume la marca de los tenis que se compró alguien, ¿no? Yo creo que ese es un efecto interesante. ¿Cómo llegar al punto de socializar la lectura y que la cultura y la lectura sea parte de nuestra plática cotidiana? Creo que en eso sí es en lo que más he notado que ha avanzado el blog. Y ya que hablas de socializar la lectura, ¿qué te parece encontrarnos a leer a través de Zoom, por ejemplo? Es la idea del círculo de lectura, es la idea de los cursos. Yo creo que lo que nos parecía un poco ridículo al principio, me costó trabajo la idea de vamos a tomarnos el café en Zoom, pues sí era como raro y pues era lo que había, ¿no? Hasta que encuentras el placer. Y te voy a decir, por ejemplo, al blog, y esto es algo que tienen las redes sociales, se acerca gente tenemos una cantidad importante de lectores en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia un poco menos, en Venezuela, en Colombia y en España. Entonces también es otro universo de lecturas. Y esto me gusta mucho porque lo que hemos hecho con la lengua española es enriquecerla a partir de este intercambio. Hemos adoptado palabras que nos enriquecen, hemos exportado palabras que enriquecen otras regiones del universo de la ñ, ¿no? Estamos en los últimos minutos de esta entrevista. ¿Hay algo con lo que tú quisieras concluir o introducir a la charla antes de despedirnos? Sí, por supuesto. Yo quisiera invitar a nuestras audiencias, a nuestros amigos, a que intenten el hábito de la lectura. Y más que el hábito, que se aventuren en el placer de leer. Yo creo que algo que puede ayudar mucho y algo que sería la gran invitación es disfrutar de la lectura de la misma manera en que disfrutan su bebida favorita. A los que seguimos fumando pese a toda la necedad de que eso que está muy mal, el placer que experimentamos, el placer que experimentamos con la gente que queremos, que se animen a formar estas amistades con gente que ya no está o que está muy lejos, vivir escenarios que están muy lejos o que están a la vuelta de la esquina, y que lo hagan exclusivamente y con el único fin de sentir un placer enorme al leer, que todo lo demás, el conocimiento, la cultura, la buena ortografía, la redacción, todo lo que viene alrededor es un regalo que trae el libro aparte, ¿no? El punto principal y lo que lo hace disfrutable la lectura es el placer que proporciona, y creo que todo el mundo debe darse una oportunidad de intentarlo, ¿no? ¿Podrías compartir de nueva cuenta tus redes sociales? Sí, por supuesto. Estamos en Facebook como Cisterna de Sol, César Benedicto Callejas. El blog es Cisterna de Sol y se encuentra como cesarcallejas.me, y el Twitter es @CésarBC70. Pues solo nos resta agradecer a nuestro invitado, al escritor y abogado César Benedicto Callejas, por esta charla para las audiencias de Somos Paisaje Interno. Y nos despedimos. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. ¿Has podido leer en la pandemia? ¿Te ha dado esperanza en estos tiempos? A continuación, te presentamos 2 proyectos culturales que te harán habitar mundos paralelos, donde podrás refugiarte ante nuestro contexto. Pensar en una revista virtual nos ayudó a no perder la fe en que la cultura salva y sirve para construir solidaridad en medio del aislamiento y el horror de quedarnos en casa. Así sentenció Daniel Moreno, uno de los 5 jóvenes que fundaron la revista digital Interliteraria, un proyecto para incentivar un diálogo intergeneracional sobre la literatura y la realidad social. Más de 4 decenas de libros han sido reseñados desde que inició el proyecto digital en Instagram, All Books, All Bodies, un espacio pensado para compartir literatura y la reflexión que libro tras libro provoca. Su creadora, Elia Magdalena Carreño, es comunicóloga, amante de los libros y de la cultura pop. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar Nuestro Paisaje Interno.
Bienvenido a tu paisaje interno. La respiración y el intervalo. Toma una respiración. Deja que la inhalación se alargue y ve sintiendo cómo se expande tu pecho. Deja que salga el aire y en la siguiente inhalación intenta que lo que se expanda sea tu abdomen. Te darás cuenta que es el abdomen porque el ombligo es el que va hacia afuera. Los hombros no se mueven hacia arriba. Coloca la atención en el ombligo mientras regresa a la posición inicial cuando te quedes sin aire. Continúa respirando así. En cada inhalación, siente cómo te llenas de calma y paz. Y en cada exhalación, dejas ir lo que sobra, lo que está de más en tu día a día. Inhala y siente cómo te llenas de calma y paz. Exhala y siente claramente cómo dejas ir. Recuerda observar el movimiento de tu ombligo hacia afuera y a lo lejos mientras inhalas. Tus hombros se quedan en la misma posición. Exhala y siente cómo se liberan emociones pesadas, densas, cómo tú te liberas mientras tu ombligo regresa. Liberarse del peso, liberarse de lo excedente es hermoso. Observa cómo la calma y la paz van extendiéndose por todo tu cuerpo. Es una sensación muy agradable que lo va llenando todo, que lo va cubriendo todo. Cada exhalación va preparando tu cuerpo para llenarse aún más de calma y paz. Cada vez va siendo más fácil, cada vez va siendo más natural el reconocer el estado de calma y paz debajo de cada pensamiento, debajo de cada emoción, debajo de cada sentimiento, debajo de cada movimiento, como un estado natural de la mente, como un estado natural de la mente. Muy parecido a un lago en calma. Inhala calma y paz, exhala y deja ir. Tal vez en este momento puedas darte cuenta del espacio entre inhalación y exhalación. Prueba ahora cómo es descansar ahí por unos instantes mientras dejas que la respiración suceda por sí misma y tú observas este espacio en el que ahora puedes descansar. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados César Benedicto Callejas y Óscar Humberto Flores Flores, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.